Pues muchas gracias por la sintonía. Nosotros hemos sido prácticamente apoderados de una querella que ha sometido un prestigioso estudio jurídico situado en el sector Bellavista de acá, el Distrito Nacional. Este dispositivo consta de aproximadamente 30 páginas y es contra el señor Manuel Mejía Naud, que es el gerente general, o en este caso administrador general, de la empresa de distribuidora de electricidad del Este, EDESTE, que fue nombrado por el Consejo Unificado de las Sedes. En esta querella que el estudio jurídico René del Rosario ha sometido ante la Procuradora Adjunta de Persecución a la Corrupción, la señora Jenny Berenice Reynoso, el abogado, o en este caso los abogados, tratan de reivindicar los derechos del señor Gabriel José Montero Martínez, quien, según detalla el dispositivo depositado ante la procuradora Jenny Berenice, trae un conflicto con una empresa cuyo conflicto fue notificado al administrador de la empresa distribuidora de electricidad del Este, EDESTE, el señor Manuel Mejía Naud, para que se abstuviera de pagar la suma de 64 millones de pesos y, de acuerdo a los datos que presenta el dispositivo de depósito de la querella, el señor administrador de EDESTE no prestó ninguna atención, pagó 53 millones de pesos en un solo día a la empresa en cuestión, y entonces esto motivó que los agraviados acudieran ante el tribunal sometiéndolo por desfalco, prevaricación, desvío de fondos públicos, entre otros delitos que en breve le detallamos. Hemos estado de manera permanente durante el día recabando información respecto de este caso. El señor Manuel Mejía Naud aparentemente va a tener que acudir ante los tribunales. Tiene una situación bastante grave con la empresa JGM SRL, que es representada por el señor José Gabriel Montero Martínez, porque le acusa de haberse congraciado con la empresa Piam Construcciones Civiles durante estos llevaban un proceso litigioso ante los tribunales, y el señor Naud, en su condición de gerente general o administrador general de la empresa de distribuidora de electricidad del Este, le derogó en un solo día la suma de 51 millones de pesos de un total de 63 millones que le adeudaba EDESTE, poniendo en riesgo las inversiones, los capitales, los bienes de la empresa JGM Gabriel Montero Martínez SRL. Reiteramos que la magistrada Jenny Berenice Reynoso ha sido apoderada de esta querella, en la que se solicita un arresto y prisión por 3 meses de manera preventiva en la cárcel de Najayo. Le vamos a continuar dando seguimiento. Se habla de diferentes delitos, como ven ahí el depósito de la querella. Le pagó principalmente en cheques unos 6 pagos, desde 13.328.000 pesos hasta 13.284.000 pesos durante el mismo día, en varias horas, todos hechos en cheque, una modalidad de pago que ya casi no existe en el Estado Dominicano. Y el señor Naud, que según me cuentan, ha estado interesado en establecer contacto
recientemente con la empresa que está llevando el caso, pues será en las próximas horas citado por el Ministerio Público, específicamente en la parte de persecución de la corrupción en la Procuraduría para la Persecución que dirige doña Jenny Berenice Reynoso, y entonces le darán parte al señor Wilson Camacho, que es el procurador adjunto para la PEPCA, Procuraduría Especializada contra la corrupción administrativa. Estaremos atentos, como les decíamos, hay algunos empleados activos y empleados recientemente cancelados de los departamentos financieros, libre acceso a la información, recursos humanos y otros que aparecen como testigos y que irían a declarar contra el señor Manuel Mejía Naud, a quien no tenemos el honor de conocer, pero algunas personas nos han estado llamando a partir de la publicación en el medio Panorama, en el periódico Panorama y otras vías, de esta información que la hemos presentado simplemente con el propósito de que tanto el presidente de la República, Luis Abinader, como el presidente del Consejo Unificado de las EDES, don Celso Marrancini, la señora directora de Ética e Integridad Gubernamental, doña Milagros Ortiz Box, se percaten de lo que podría estar aconteciendo en la empresa distribuidora de electricidad del Este, EDESTE, cuyo director ha sido sometido por una serie de probables delitos que en las próximas horas entonces deberán ser confirmados o rechazados, dado que, según me cuentan, también se le iniciará una investigación un poco más abarcadora para los fines de comprobar algunas presunciones de posibles delitos penales que se han cometido al frente de su gestión en EDESTE. EDESTE es una institución del sector eléctrico dominicano que permanentemente ha estado involucrada en actos penosos. De verdad que esto llora ante la presencia divina. Nosotros hemos querido hacernos eco de este caso que involucra al señor José Gabriel Montero y su empresa JGM y Asociados SRL, con el simple propósito de alertar a la ciudadanía y si hubo un daño al pueblo dominicano a partir de la erogación de aproximadamente 51 millones de pesos en un día por parte de la Dirección General de EDESTE, en contra inclusive de algunas disposiciones financieras que algunos departamentos vinculados habían emanado, alertando al director de esa institución, en este caso gerente general o administrador general, don Manuel Mejía Naud, para que se abstuviera de hacer los pagos, y a pesar de eso, según la información, bajo alguna reprimenda aparte del personal, sin la justificación debida y contradiciendo incluso la notificación jurídica por medio de alguacil que le habían hecho para que se abstuviera a realizar los pagos, pues el hombre acudió. Ojalá que el Estado no sea el más perjudicado en estas transacciones, que a simple vista, cuando uno hurga, se da cuenta que lamentablemente pudiera haber malas intenciones involucradas. Estamos hablando de una empresa que tenía un embargo, unos fondos embargados en EDESTE, y a pesar de ser notificado el señor director de la institución, pues acudió a pagarle una suma astronómica, ascendente a más de 51 millones de pesos en un solo día, bajo la modalidad de cheques, esta modalidad que casi no existe ya, que ni siquiera en las zonas más rurales del país se está utilizando, y menos en instituciones públicas debidamente tecnificadas. Yo no sabía que los cheques en EDESTE todavía se usaban. Ahí tenemos una relación de datos. La querella estará disponible en el periódico Panorama para todos los que quieran acudir, y reiteramos que esto no es una condena. En las próximas horas se le solicitará medida de coerción consistente en 3 meses de prisión preventiva en Najayo al señor Manuel
Mejía Naud, que es el administrador general de la empresa distribuidora de electricidad del Este, EDESTE, bajo presunción de que habría cometido en complicidad con una empresa una serie de delitos que van desde asociación de malhechores, desvío de fondos públicos, desfalco, entre otros que todavía no se han comprobado, pero en su condición de funcionario público está sujeto al escrutinio y nosotros alertamos para que tanto el presidente de la República como todos los involucrados con este caso, en el caso de la regulación, la verificación y la auscultación, como ha ocurrido con el caso de la señora Jenny Berenice Reynoso, que es la procuradora para los temas de persecución a la corrupción, Wilson Camacho, procurador del PEPCA, doña Milagros Ortiz Bosch, que es la directora de Ética e Integridad, entre otros impactados de forma directa con este presunto hecho de probable corrupción en EDESTE, pues que estén simplemente alerta para que de alguna manera continúe la adecentación de la administración pública que inició el pasado 16 de agosto del 2020 y que sigue campante y sonante el presidente Luis Abinader, como siempre, a favor del país. Dentro de la propuesta de una reforma constitucional, hay una parte que tiene que ver con el blindaje de la Constitución para impedir, evitar que se quieran seguir eternizando en el poder. El presidente Luis Abinader, incluso en la semanal que realiza todos los lunes en Palacio, él mismo se preguntó que no sabe si la oposición a la reforma tiene que ver con que la oposición no entiende o es que están jugando su papel como opositores. Bueno, yo siempre he dicho que el trabajo de la oposición es oponerse, incluso a temas que requieren de la sensatez de la clase política en la República Dominicana. Ahora, el presidente Luis Abinader, con esta propuesta de reforma a la Constitución, en lo que respecta al tema de la elección presidencial, él no quiere hacer lo que han hecho otros, que se mandan a confeccionar unos trajes a la medida, bien vistosos, de buenas telas y bien entallados para reelegirse, para lograr que en el momento de que se vayan al receso político, poder retornar, poder seguir aspirando. Y estas son cosas propias de los caudillos que han imperado en la República Dominicana desde Lilis hasta nuestros días. Entonces, si la oposición lo que quiere es oponerse, que lo siga haciendo. Ahora, hemos construido una democracia que nos ha costado bastante a nosotros los dominicanos. Una democracia que estuvo totalmente cercenada durante 31 años de dictadura trujillista. Luego entonces hicimos el cambio al proceso democrático, con altas y bajas, sin embargo, la democracia ha podido permanecer a sangre, fuego, ha podido vencer todo tipo de tempestades. Ahora, ¿cómo se fortalece la democracia institucional cuando el mandatario expresa que se necesitan candados, se necesita blindaje especial para precisamente cambiar lo que ya todos conocemos, para no hacer lo mismo que han hecho otros mandatarios, que de muy buena forma han tomado la Constitución para adaptarla a ellos. Y el presidente Luis Abinader tiene la intención de
hacer una reforma constitucional para que prevalezca, para que sea la misma un referente del sistema democrático en el país. Y sobre todo, el presidente lo ha dicho en ocasiones anteriores, para que la misma no sea tan mal manipulada. Fíjense que los últimos mandatarios, ellos han presentado su propia reforma a la Constitución con el beneficio para ellos, para darse más poder, para tener oportunidades de volver al poder. Sin embargo, ¿qué estamos viendo ahora? Una reforma constitucional para blindar la misma Constitución. Y sobre todo, esto, si la vemos de manera a la proyección, de manera a los próximos años, la misma va a incidir de manera positiva en la vida política nacional. Tenemos que ir cambiando cosas. No podemos pretender ser más de lo mismo. La oposición, liderada por Leonel Fernández, que se hizo llamar el centinela de la Constitución, por aquellas diferencias insalvables con Danilo Medina, que de hecho a Leonel Fernández le resultó ir al Congreso a defender la Constitución y ayudado de una llamada del señor Mike Pompeo, bueno, hicieron que Danilo Medina se echara para atrás. Y Danilo Medina es entonces lo último que, o sea, su última alternativa, su última carta debajo de la manga fue impulsar una candidatura, la de Gonzalo Castillo, que fue de los mejores alumnos de sus 8 años de gobierno. Necesitamos una reforma constitucional que garantice que la democracia continúe sin ningún tipo de entuertos. Entonces, la oposición se va a seguir oponiendo, ese es su trabajo, pero no pueden hacerse los locos, porque necesitamos que prevalezca la sensatez en la República Dominicana.